Boliviana de Comercio, AmCham Bolivia y AmCham Junior dan la bienvenida esta tarde al webinar COVID-19, Seguridad y Salud Ocupacional. Para iniciar, vamos a presentar al ingeniero Carlos Omar Antesana Torres. Es especialista en seguridad y salud en el trabajo, con estudios complementarios en las áreas de medio ambiente, responsabilidad social y gestión de riesgos, y coach en lúdica de SCT. Actualmente es fiscal en obras para proyectos financiados por el BID en Paraguay y auditor senior de sistemas de gestión de SCT en Latinoamérica. Fue veedor acreditado por la Fundación Cruz del Sur de Chile para la evaluación de competencias laborales y capacitador invitado en temas de SCT para unidades de gobiernos estatales y locales, además de empresas de producción y servicios en Bolivia, Perú y Chile. Consultor externo para la implementación de normativas OSAS 18001, ISO 45000 e ISO 14000 para proyectos de Alliance for Responsible Mining, Better Gold Initiative, dependiente de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de la Confederación Suiza, Swiss Better Gold Association, y la Wildlife Conservation Society en Bolivia. Ha asesorado e implementado funcionalmente en la conformación de comités mixtos en Latinoamérica. Ha sido expositor invitado por varias universidades, cámaras y asociaciones de comercio, además de centros de formación técnica y eventos en temas de su área en varios países. Es autor y coautor de varias publicaciones del área. Damos la bienvenida al ingeniero Carlos Omar Antesana Torres. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Muy buenas tardes, personas de AmCham. Muy buenas tardes a todas las personas que están presentes en el webinar que el día de hoy nos ocupa. Vamos a tocar el tema del COVID-19, la seguridad y la salud ocupacional, pero centrados básicamente en lo que es identificación de peligros y evaluación de riesgos. Si bien mucho se ha hablado de lo que es el COVID-19 y la seguridad y salud ocupacional en otros webinars y en uno anterior que habíamos realizado, la identificación de peligros y evaluación de riesgos viene a ser una de las principales herramientas que tiene la seguridad y la salud ocupacional para poder enfrentar al COVID-19 en la reestructuración y la nueva normalidad que sobreviene después de la cuarentena. Las empresas estamos ávidas todas de saber cómo podemos gestar una línea base de trabajo que nos permita realizar este tipo de tareas. Sin otro comentario, voy a compartir la pantalla en la presentación respectiva. Perfecto. Voy a apagar mi cámara por un instante para que podamos evaluar si el ancho de banda es el adecuado para poder realizar sin ningún problema el tema de la presentación. ¿Les parece? Perfecto. Vamos a empezar entonces con el tema del que nos lleva esta tarde al webinar respectivo. Hablamos de lo que es el IPER, la emergencia en tiempos de COVID-19. Vamos a aprender algunas definiciones y conceptos, pues es necesario aprender este tipo de definiciones o tenerlas en mente para el desarrollo de lo que significa nuestra tabla IPER. Vamos a hablar primero de lo que es SST. SST es la seguridad y la salud en el trabajo. Lo van a encontrar en absolutamente todos los documentos legales, normativas y procedimientos que existen en territorio boliviano y en todo el mundo. La seguridad y la salud en el trabajo es una unidad de gestión que puede ser auditada y certificada cuando está en su pleno desarrollo. También podemos hablar de seguridad y salud en el trabajo como normativas básicas de relación entre la empresa, los trabajadores y el Estado. Cuando hablamos de Estado, tenemos que referirnos a lo que significan las leyes y las normas estatales. Aquí viene el decreto 16998. Cuando hablamos del decreto supremo 16998, hablamos de la Ley de Seguridad e Higiene Ocupacional del Estado Plurinacional de Bolivia.
Esta ley, aunque ustedes no lo crean, tiene casi más de 40 años de efectivización, lo que significa que durante estos 40 años hemos hecho muy poco por la implementación de seguridad y salud en el trabajo en el Estado plurinacional. Son poquísimas las empresas, especialmente empresas grandes, las que han podido aplicar un sistema de gestión en base a esta ley y reguladas por esta ley. El resto de las empresas grandes, medianas y pequeñas especialmente no han podido aplicar esto por el desconocimiento y muchas veces por la desidia. Pero es existente en el Estado y por eso nos genera una normativa adecuada a los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Cuando hablamos de NTS 009/18, estamos hablando de una normativa que el Ministerio de Trabajo nos ha podido brindar a finales del año 2018, por el cual nos indicaba que toda empresa en Bolivia, no importa el tamaño de la empresa, debería presentar a través de una página web, una plataforma web, hacia el Ministerio de Trabajo un programa de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo? Un PSST. El PSST es un programa estructurado de lo que se tiene y lo que se debe conseguir dentro de la empresa en materia de seguridad y salud ocupacional. Cuando nosotros hablamos de un programa, estamos hablando de cronogramas, tablas y unas metas y objetivos centrados por cada empresa. Es necesario que tengamos esto en cuenta. El programa de seguridad y salud en el trabajo se lo realiza por empresa. No es un conjunto de empresas, no es un documento que podamos hacer un copy-paste de empresa a empresa, aunque trabajen en la misma área o tengan las mismas características. En realidad, las características implícitas de seguridad y salud en el trabajo varían por cada empresa, incluso por cada sucursal. Por lo tanto, el programa de seguridad y salud en el trabajo es importante realizarlo. Lo tenemos desde el año 2018, finales, pero muchas de nuestras empresas no han podido aplicarlo. Cuando hablemos de peligro, nos estamos refiriendo a una situación que puede causar un riesgo que puede derivar en un accidente. Hablamos de peligro y hablamos de algo potencialmente perjudicial para nuestra empresa. Cuando hablamos del programa de salud y seguridad en el trabajo, estamos hablando sobre la prevención de este tipo de peligros, ¿no? El poder controlarlos. La severidad. Todo peligro implica una severidad, una consecuencia, y esto nos va a dar el nivel de riesgo al que estamos referidos. La severidad es muy importante porque tanto como una persona puede resbalarse y no sufrir absolutamente ningún daño, esa misma persona puede resbalarse y sufrir la muerte. Cuando hablamos de riesgo, estamos hablando del potencial de la severidad y la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo. La probabilidad de ocurrencia, por ejemplo, en el sentido de que una persona puede estar bajando unas escaleras. ¿Y cuántas veces al día baja las escaleras? Esa es la probabilidad. Porque es posible que se resbale, ¿cierto? Y la severidad es qué tipo de escaleras tenemos, cómo están configuradas y qué tipo de accidente podría causar, qué daño podría causar a la persona que posiblemente se resbale en esas escaleras. Ese es el riesgo y este riesgo puede ser medido dentro de una tabla IPER. Cuando hablamos de empleador, estamos hablando de una persona que necesita cierto tipo de servicios y contrata a un trabajador, ¿no? Hay una relación obrero-patronal, empleador-trabajador, que está también regulada dentro del decreto 16998 y la normativa NTS 009 del 2018. Entonces, ¿qué es el IPER? El IPER básicamente es una tabla que nos va a generar una suerte de mapa de navegación, una carta de navegación. Cuando nosotros tenemos un IPER establecido, que es una de las herramientas de la seguridad y la salud en el trabajo, una de las herramientas más sencillas, podemos decir, calculamos la severidad y la potencialidad del riesgo, el nivel de probabilidad del riesgo. De esta forma tenemos un número que nos va a indicar si este riesgo es alto, medio o bajo o es inexistente tal vez. Y teniendo esta carta de navegación vamos a poder determinar aquellos pasos que nosotros debemos seguir para que nuestra entidad tenga niveles de seguridad y salud en el trabajo apreciablemente aceptables.
Ahora en el entorno del COVID tenemos que tener en cuenta que si no conocemos lo que tenemos en nuestra empresa y nuestra potencialidad de cambios hacia la seguridad y la salud en el trabajo, difícilmente vamos a poder mantener procedimientos de bioseguridad en el tiempo. Muchas empresas me han comentado que van a dotar de barbijos, de guantes y de gel antibacterial a sus trabajadores cuando vayan a realizar la labor. Y yo les pregunto, perfecto, ¿y en qué áreas van a aplicar distanciamiento social? ¿En qué áreas van a entregar otro tipo de implementos de seguridad o de bioseguridad que no sean los guantes o los barbijos? ¿Qué tipo de barbijos van a utilizar en cada área de trabajo? ¿Cómo van a ingresar al área de trabajo? ¿Dónde van a dejar su ropa laboral y van a recoger la ropa de calle? ¿Cómo van a gestar el tema de salud de sus trabajadores? ¿Van a entrar en teletrabajo? ¿El teletrabajo también implicará temas de salud y seguridad ocupacional? ¿O vendrá a ser responsabilidad del trabajador? Todos estos interrogantes se responden con la elaboración de una tabla tan simple como es la ITER, que nos da hasta los niveles de control de estos riesgos que estamos detectando. Bueno, seguimos con las definiciones y los conceptos. Un acto inseguro. ¿Qué es un acto inseguro? Un acto inseguro es aquella probabilidad de gestar un accidente que la maneja una persona. O sea, el acto inseguro es intuito la persona. Una persona puede generar un acto inseguro. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el entorno, la maquinaria que puede generar un accidente? Todo ese aspecto que denominamos como el resto en nuestra área de trabajo se denomina condición insegura. Entre acto y condición insegura tenemos una sola variable. Ambas van a causar un accidente, pueden causar pérdidas, pueden causar detenciones en los procesos laborales, pero el acto inseguro lo produce una persona y la condición insegura es lo que tenemos alrededor. Una maquinaria defectuosa, una área de trabajo mojado donde se pueda resbalar el personal. Esa es condición insegura. El lugar de trabajo es toda área de trabajo de sus trabajadores. Si bien tenemos una oficina, talleres o naves de trabajo, también se considera lugar de trabajo aquel entorno laboral donde se encuentra cada persona. En este caso, los vendedores en calle o los cobradores que están en la calle, a 2 metros de distancia alrededor suyo tienen su lugar de trabajo. Esa es su área laboral. Por lo tanto, dentro de su área laboral pueden estar clientes y público en general. Entonces nos hacemos responsables como trabajadores del cuidado de bioseguridad también de nuestro cliente y de las personas que están a nuestro alrededor. Es por eso que en el tema de la cuarentena se ha determinado que las personas tienen que tener una distancia social. Es por eso que se ha determinado que cuando tenemos un relacionamiento con otras personas, tenemos que llevar un barbijo y tenemos que estar a cierta distancia prudente de esa persona. Entonces, el lugar de trabajo es toda área que implica el desarrollo de labores y funciones de un trabajador. La lesión. ¿Qué es lesión? Lesión es el producto de un accidente. Es posible que la lesión sea cero, mínima, puede ser de mediana envergadura o una lesión muy grave o grave. Cuando hablamos de una lesión muy grave estamos hablando de la muerte. De una lesión grave estamos hablando de posiblemente la amputación de un miembro del trabajador. Cuando hablamos de lesiones medias, estamos hablando de lesiones con pérdida parcial de tiempo en la labor. Y cuando hablamos con lesiones básicas o primarias, estamos hablando de lesiones que pueden ser controladas en el lugar de trabajo, ¿no? Un pequeño corte en el dedo, una machucada del dedo con un martillo, que puede ser bien controlado por nuestro personal médico con el botiquín que tenemos a mano. ¿Qué es enfermedad laboral y qué diferencia hay con lesión? La enfermedad laboral es un efecto en la salud de la persona que se va a producir por años de trabajo. Por ejemplo, una persona que se dedica a levantar pesos, carga y descarga de un camión. En 3, 4, 5 años va a empezar a producirse una enfermedad laboral si es que no ha tomado los recaudos necesarios, si no tenemos los procedimientos de seguridad necesarios. Y esta enfermedad laboral va a causar seguramente una enfermedad en el trabajador que lo puede postrar en cama y que va a activar los temas de seguridad y salud como son los seguros de salud, el seguro
contra este tipo de enfermedades que lo tomamos con seguros de vida, por ejemplo, ¿no? La enfermedad laboral puede llegar a la muerte en algún momento. Y el accidente es un suceso repentino que causa lesiones en las personas, que causa pérdida de tiempo y desgaste en el material o equipos. Y este concepto del accidente nosotros lo tenemos bien enmarcado en la ley 16998 y en las normativas como la ISO 45001. La supervisión es el acto de tener una persona que controle los efectos de las condiciones y actos inseguros que puedan producirse en la empresa. Cuando tenemos la necesidad de un supervisor en la empresa es porque nuestros trabajadores, o por la cantidad, o por la rebeldía, necesitan una supervisión en temas de seguridad y salud en el trabajo. En ningún caso la empresa se deslinda de la responsabilidad de ocurrencia de un accidente por causa de un trabajador en un acto inseguro o por una condición insegura en su área de trabajo. Esto también es determinado por la supervisión de seguridad y salud laboral. La investigación de accidentes, tanto como el supervisor, la gerencia y los comités mixtos de las empresas participan en la investigación de accidentes, también pueden participar elementos como la Policía Nacional, también pueden participar los seguros, también pueden participar agentes del Ministerio de Trabajo. Es importante que tomemos en cuenta que cuando existe este tipo de intervención externa, nosotros debemos detallar de manera formal con estas tablas hiper y con otro tipo de herramientas de la seguridad y la salud en el trabajo, respaldando nuestras intervenciones en labores preventivas. Obviamente, si ha ocurrido una fatalidad o un muerto en un accidente laboral, tenemos que justificar muy bien la posición de la empresa y aquellas acciones que ha tomado de manera preventiva para evitar este tipo de accidentes, ¿no? Ahí se determina si fue un acto inseguro o fue una condición insegura, llegando a medidas correctivas por ambos lados. Cuando hablamos de inspección, estamos hablando de que los inspectores de seguridad vienen a evaluar las labores del supervisor y de los investigadores. De la misma forma, se genera la evaluación de los comités mixtos. Pero a su vez, los comités mixtos pueden realizar cierto tipo de inspección, inspección de sus propias áreas de trabajo. Un símil a las auditorías internas, ¿no? O sea, uno mismo puede realizarse una auditoría o una inspección de la misma forma que entes externos pueden realizarnos ese tipo de labores. Y la estadística de seguridad. ¿Qué nos interesa de una estadística de seguridad? Todos sabemos lo que es una estadística, pero la estadística de seguridad nos implica el número de accidentes y el número de incidentes ocurridos. Un incidente es un evento que no ha causado pérdidas ni lesiones al trabajador, ni pérdidas ni mal funcionamiento a la maquinaria o el entorno laboral de ese trabajador. Todo eso tiene que estar dentro de una estadística para que nosotros tengamos una imagen clara de cómo estamos con la seguridad y la salud laboral en nuestras empresas. Al faltarnos esto, lo primero que tenemos que hacer y a lo primero que tenemos que referirnos es a las herramientas de trabajo de seguridad y salud en el trabajo, valga la redundancia, para poder generar este tipo de información. Y ahí retornamos al concepto de hiper, una herramienta básica que nos va a generar una línea de trabajo y esta línea de trabajo me va a disparar nuevos procedimientos de prevención o de corrección que me van a ayudar a mantener en el tiempo estos esfuerzos que estoy realizando ahora. En el tema del COVID-19, no nos olvidemos que muchas empresas están comprando por cantidad alcohol gel, están comprando barbijos y guantes para dotar a los trabajadores. Pero no se dan cuenta que en el tiempo, más allá del presupuesto que van a gastar, los trabajadores se van a cansar de utilizarlos, no en todas sus funciones van a poder utilizar estos implementos, no tienen distanciamiento social, no ha habido una buena relación entre el uso de baños y de comedores, por ejemplo. Tampoco ha habido una buena relación entre el ingreso y salida o el control de salud de los trabajadores con los famosos preocupacionales, ocupacionales y postocupacionales. Todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Cuando hablamos de un objetivo,
El objetivo de la seguridad y la salud en el trabajo es proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables, previniendo las lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo, así como mejorar de manera proactiva su desempeño de seguridad y salud en el trabajo. Así textualmente nos habla la ISO 45001. Entonces, nuestro objetivo es proporcionar un lugar seguro y saludable de trabajo a nuestros trabajadores. No nos olvidemos que tanto nuestros trabajadores como nosotros mismos estamos saliendo o vamos a salir de la cuarentena con cierta psicosis, con ciertos problemas con el COVID-19, mirando a todos con desconfianza, mirando nuestro centro de labor con desconfianza. Es importante que nosotros proporcionemos lugares de trabajo seguros y saludables. La misma ley 16998 me indica que su objetivo es este mismo expresado en la ISO 45001. Y no nos olvidemos que nuestra ley tiene más de 40 años de formulada, de decretada. Entonces acá los que estamos fallando, los que hemos ido fallando durante estos 40 años, hemos sido nosotros en la falta de aplicación de este tipo de normas. Cuando hablamos de la enfermedad del coronavirus, hablamos del COVID-19, y nos referimos a una enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-CoV-2, el SARS-CoV-2. En la relación de nuestra tabla de peligros podemos ver que tenemos 5 tipos de peligros o 5 áreas de peligro que hemos identificado alrededor del mundo y para todos los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo. El peligro físico, el químico, el biológico, el psicosocial y el ergonómico. Cuando hablamos de la enfermedad del coronavirus, nos estamos refiriendo al peligro biológico. El peligro biológico que nos indica que tanto virus, bacterias, hongos, parásitos y vectores pueden afectar al trabajador y por ende a la producción de nuestra empresa. Si los niveles de producción bajan, obviamente vamos a tener serios problemas en la empresa y la empresa puede terminar cerrando sus puertas. La nueva normalidad que vamos a obtener en este periodo de tiempo es esa nueva normalidad que va a tener este peligro biológico presente cada día de nuestras vidas hasta que llegue una vacuna y aún así vamos a seguir teniendo el problema del coronavirus, porque no todas las personas van a poder salir campantes con una vacuna frente al coronavirus. Tenemos que ser muy realistas en esto. El problema del coronavirus no es que tengamos un gran porcentaje de muertos. La mortalidad no es muy grande, 5 o 7% tope. Pero el nivel de contagio es elevadísimo. Por lo tanto, si hablamos de un dengue en el que puede haber un elevado nivel de contagios, estamos hablando de que de 1 millón de personas, tal vez 300,000 se contagien y de las 300,000 puedan fallecer 3,000 personas o 30,000 personas. Un rango bastante más grande que el del coronavirus. El problema con el coronavirus es que no van a ser 300,000 de 1 millón, va a ser 1 millón de personas contagiadas. Por lo tanto, el 5% va a subir a 50,000 muertos, que es bastante más de los 3,000 hasta máximo 30,000 que hablábamos de un dengue, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los niveles de contagio son acá los que nos van a marcar la pauta de los elementos de bioseguridad. Cuando hablamos de peligro biológico, estamos hablando de que el COVID-19 sí puede causar enfermedades que van desde leves hasta graves y que en algunos casos pueden ser fatales. Hablamos de ese 5%. Repito, el gran problema para todos nosotros es el nivel de contagio. Los gobiernos, la OMS y todas las entidades llamadas a atender este tipo de pandemias nos han recomendado la cuarentena como arma fundamental de lucha contra el virus. ¿Por qué? Porque evitando los niveles de contagio es que podemos parar al virus y reformular nuestras políticas de salud para poder trabajar y poder vivir con el virus, convivir con él, con medidas más adecuadas de contención. Cuando hablamos de peligro, también hablamos de peligro químico, tanto polvos, humos, líquidos, niebla, gases y vapores. ¿Y qué tiene que ver esto con el COVID, ingeniero Antesana? Tiene mucho que ver porque estamos utilizando todo tipo de elementos
de desinfección, estamos utilizando todo tipo de elementos en nuestros aspersores o túneles de desinfección que más allá de generar una desinfección en el ser humano, estamos generando problemas de salud. La mucosa de la nariz, de los ojos, de la boca, son los elementos más propensos a sufrir consecuencias por el uso, por ejemplo, de la lejía o que conocemos como cloro o lavandina. No importa en qué medida esté diluida, va a causar problemas en aquellas personas, por ejemplo, las que tienen asma, cuando entran a estos túneles de desinfección. También tenemos que tener en cuenta que el cloro o lavandina van a hacer mella en la piel de las personas. Por lo tanto, no es factible que estos túneles de desinfección solamente utilicen cloro. Tienen que utilizar otro tipo de elementos, el bicarbonato de sodio, tenemos el amonio carbonatado, si no me equivoco. Bueno, perdón, me he olvidado del nombre. Pero tenemos el bicarbonato de sodio diluido en agua, el jugo de limón, el vinagre o simplemente aceite de pino y los jabones desengrasantes, obviamente el gel antibacterial. Lo que sí tenemos que tener en cuenta para nosotros es que el elemento en su hoja de seguridad, en el MSDS, que es la hoja de seguridad del elemento, no implique afecciones pulmonares o cutáneas a las personas. Esta parte es muy importante, especialmente para el uso de los túneles de desinfección. No están recomendados, son paliativos, mucha gente me ha dicho esto, pero si son bien utilizados van a tener un efecto positivo en los ambientes laborales. Positivo porque hay que saber utilizarlos, porque no se los puede utilizar de manera indiscriminada. Aquí generamos procedimientos de ingreso y salida, por ejemplo, ¿no? Una persona que está ingresando a su labor se lavará las manos, entrará a un túnel de desinfección, luego se volverá a lavar las manos, se quitará la ropa, dejará en su casillero, sacará su ropa de trabajo, entrará al área de trabajo con su implemento de bioseguridad, y les estoy dando solo un ejemplo. No necesariamente este ejemplo tiene que estar para todas las personas o para todas las empresas involucradas, pero sí se va a hacer de acuerdo a la conformación inclusive física de la empresa. Otro peligro que se nos viene encima es el peligro psicosocial. Cuando nosotros hablamos de peligro psicosocial, estamos hablando de sobrecarga de trabajo, acoso laboral y hostilidad. Cuando hablamos de sobrecarga de trabajo, no nos olvidemos que muchos de nuestros trabajadores van a entrar en modo teletrabajo. Entrar en modo teletrabajo implica varias cosas, no solamente el cumplimiento de la ley de teletrabajo que ha sacado el gobierno. Es muy clara la ley, pero ante esta ley las empresas tienen que tomar en cuenta que los contratos laborales tienen que generar adendas que impliquen la forma de trabajo de esta modalidad remota. Es importante saber si les vamos a dotar de las computadoras, de los escritorios, de las sillas para que ellos puedan realizar su trabajo, o definitivamente les vamos a alquilar el espacio de trabajo en sus domicilios con su computador, su impresora, su celular. Bueno, tenemos que ver la manera de facilitarle el trabajo a nuestros trabajadores. Y no nos olvidemos que en ese sentido también somos responsables de la salud del trabajador en su domicilio. O sea, cómo te sientas, cómo estás trabajando con tu computador, que es un factor ergonómico. He aquí la sobrecarga de trabajo. También somos responsables de eso, ingeniero Antesana. Al final no deberíamos entrar en sus hogares para nada. Pues con teletrabajo sí somos responsables. Es por eso que les hablaba al inicio de poderles dar una silla de trabajo, un escritorio. Entonces, la adenda al teletrabajo no solamente es un tema de darles un computador o alquilarles el computador, pagar un monto extra a su sueldo para que ellos puedan utilizar su computador, ni el ancho de banda del Internet. Implica varios otros tipos de riesgo que se denominan psicosociales y peligros que vienen consecuentemente a esto. Luego viene el acoso laboral. El acoso laboral cuando una persona ha estado en contacto con un enfermo de COVID-19. No se acerquen a esta persona puede llevar el virus, aunque tenga los exámenes indicando que no es así. Y no, se murió una persona que estaba relacionada con la labor, que pertenecía a un proveedor y punto, ahí se paró el trabajo con el proveedor.
Nadie quiere ir a descargar sus camiones, nadie quiere ir a recibir los productos del proveedor. También eso se denomina acoso laboral. Y por eso también las empresas pueden ser sujetas a cierto tipo de implicación legal. La hostilidad. Cuando hablamos de hostilidad estamos hablando de tomar en cuenta dentro de nuestras tablas hiper aquella hostilidad que tanto jefes como compañeros de trabajo puedan presentar contra las personas que tienen alguna incidencia con el COVID-19. Por ejemplo, el papá de un amigo, de un compañero trabajador es médico y está trabajando en emergencias con el COVID-19. Y todos no solamente le generamos un acoso laboral, sino somos hostiles ante esta persona, ¿no? Mejor que ni venga a trabajar, su casillero tiene que estar a 3 metros del nuestro, cuando trabaje él hay que desinfectar por detrás todo lo que él toque, eso es hostilidad, ¿no? Entonces, esto genera problemas psicosociales. ¿Y cómo podemos proteger nuestra salud mental? Todos estos aspectos de hostilidad y de acoso laboral generan rabia, frustración, excesos de cuidado, noticias alarmantes. Nuestras redes sociales son implementos o herramientas de perjuicio psicosocial, aislamiento, agotamiento, incertidumbre. Cuando hablamos de rabia, hablamos de que si nos enteramos, por ejemplo, que una persona está en contacto con otra que ha tenido el COVID, le vamos a tener rabia y viene la hostilidad consiguiente. Frustración, porque muchos de nosotros que nos encontramos en nuestro lugar de trabajo el día de hoy, cuando volvamos a realizar nuestras labores, vamos a tener un sentido de frustración porque no vamos a encontrar las mismas condiciones con las que hemos dejado nuestra área laboral. Señores, el COVID-19 ha marcado una brecha, un antes y un después. De la normalidad se está generando una nueva normalidad. En 2 años vamos a aparentemente estar trabajando de la misma manera que lo hemos hecho siempre. Pero se van a dar cuenta que aquellas empresas que persistan en trabajar de esta forma son las que van a desaparecer, van a fracasar. Solamente las empresas que sean proactivas y que tomen en serio este tipo de elementos sanitarios y de salud van a poder llegar a un buen puerto y a continuar con sus labores. También tenemos que estar conscientes en ese tema de la frustración, que nuestros niveles de producción ya han disminuido y van a mantenerse disminuidas por un buen tiempo. En este sentido, por ejemplo, en el área de ventas no van a poder producir lo que producían antes. Nuestras metas de venta anuales van a bajar ostensiblemente hasta el 30% en algunos casos. 30%. ¿Qué empresa puede vivir con el 30% de sus ingresos? Entonces tenemos que generar cierto tipo de elementos que nos ayudan a proteger nuestra salud mental, porque despedir a las personas no es una opción. No porque te haya dado una gripe vas a cortarte las manos por no sonarte la nariz. ¿Me dejo entender? Nuestro potencial operativo está en nuestros trabajadores y tenemos que cuidarlos. Y para eso necesitamos trabajar en conjunto con ellos. Y esto significa generar nuestras tablas hiper de tal forma que ellos participen, sean socializados de estos elementos de bioseguridad y de protección y que además se les dé la oportunidad de apoyar a la empresa para que esto salga adelante. Cuando hablamos de exceso de cuidado, no nos olvidemos que hay personas que tienen cierta psicosis con la limpieza y con las enfermedades. Y las van a ver limpiándose a cada rato las manos, hablando del tema de la salud de forma alarmante, y hay que tener cuidado con ellos. Socializar con ellos aquellas medidas que vamos a tomar que van a proteger la salud de los trabajadores, teniendo siempre en cuenta que no es el 100% del cuidado que se merecen o que el que nosotros podríamos darles, porque en materia del COVID-19 no hay 100% de medidas de seguridad. No hay riesgo cero, no existe. El riesgo va a estar ahí, pero nosotros tenemos que ser lo suficientemente líderes como para poder disminuir ese riesgo a lo más aceptable posible. Noticias alarmantes, redes sociales, generan aislamiento, generan desinformación. La gente no quiere salir porque se enteraron que los médicos más eminentes del país han caído enfermos, ¿no? La gente se aísla.
En las mismas oficinas ustedes se van a dar cuenta al volver en el retorno de la cuarentena que la gente se aísla, no quiere que nadie se les acerque. Están con su implemento de seguridad y tienen el temor lógico de ser contagiados. Entonces ahí viene nuestra responsabilidad, nuevamente lo repito, de brindarles la seguridad en un porcentaje alto de que ellos van a estar seguros en nuestras áreas de trabajo. Estamos todos agotados y esto está afectando nuestra salud mental. Cuarentena, van a ser 2 meses de cuarentena y estamos agotados. Queremos trabajar. Es importante que sepamos esto y que también vayamos pensando esto dentro de nuestras tablas hiper. En un instante vamos a ver cómo podremos llenar una tabla hiper de manera relativamente práctica. Pero son conceptos que debemos tomar en cuenta. Y la incertidumbre cuando nosotros no sabemos si vamos a seguir en el trabajo o no. Es importante que cada uno de nuestros trabajadores sepa que se va a mantener en el trabajo en tanto y en cuanto pongamos todo nuestro esfuerzo. Gerencias, jefaturas y trabajadores en un solo brazo. Todos haciendo lo que las medidas de bioseguridad nos lo permiten para desarrollar nuestras labores y llegar a niveles de producción que puedan garantizarnos la estabilidad laboral. Es importante quitar la incertidumbre de la cabeza de nuestros trabajadores. Y este también es un paso de identificación de peligros y evaluación de riesgos, como es nuestra tabla IPE. Cuando hablamos de ergonomía, estamos hablando de las áreas de trabajo. Nos centramos en teletrabajo y nos centramos en las áreas administrativas de nuestro personal. Escritorios, sillas, computadoras de trabajo. Dice en el cuadro que ese peligro ergonómico se da por manejo de cargas, movimientos repetitivos, aplicación de fuerzas, posturas forzadas, empuje y tracción de cargas. Es importante que sepamos que nuestra espalda merece un buen tratamiento, tanto para cargar o descargar elementos, trasladarlos, como para poder sentarnos en una oficina. La gente que está ansiosa, la gente que tiene este problema de ansiedad, que es un tema de peligro psicosocial, va a generar cierto tipo de acciones y actitudes en su trabajo diario. Sentarse mal, apoyarse mal, y va a empezar a generar ciertos temas de salud. Me duele la espalda, no puedo venir a trabajar, me duele la cabeza, los oídos me zumban, que son elementos básicamente no tanto del entorno o del ruido de maquinaria, sino más bien de las posturas, de los manejos de elementos de la empresa, la carga de tinta en las fotocopiadoras, por ejemplo. Si lo hacemos en una mala postura, no solamente nos estamos lastimando la espalda, sino también los brazos y tal vez generemos un accidente por el que el tóner que se ha despedido del cartucho pueda entrar a nuestros pulmones, generando estornudos, tos por un buen periodo de tiempo que puede ser confundido con síntomas del COVID-19. Entonces, sí merecemos un buen tratamiento y también merecemos un trabajo de capacitación en ergonomía. El cuidado de nuestra salud es importante. Necesitamos también cuidar nuestra postura. No nos dejemos engañar con el tema de que esto no va a entrar en el hiper porque cada cual necesita o debe o debería conocer su forma de trabajar, sus metodologías de trabajo. También va a causar problemas derivados en elementos como les hablaba con el ejemplo del tóner que pueden ser confundidos con síntomas del COVID-19. Otro tipo de peligro es el físico, tanto el peligro eléctrico, ruido, vibración, temperaturas extremas, radiaciones ultravioletas y rayos X. ¿Qué tiene que ver esto con el COVID-19, ingeniero? Cuando generamos nuestra tabla de identificación de peligros y evaluación de riesgos, vamos a ver mucho el tema de las temperaturas. Tanto como nuestro aire acondicionado está funcionando para darnos un ambiente adecuado de labor, este aire acondicionado que antes no controlábamos o lo controlábamos de manera muy displicente, ahora tenemos que controlarlo de mejor manera. Porque si causamos resfríos en las personas por el uso del aire acondicionado, que no digo que no deberíamos causar, se van a dar los resfríos, pero hay que disminuir ese riesgo. Con estos síntomas la gente se pone psicótica,
Está tosiendo, le duele la cabeza, no tendrá el virus, no tendrá el COVID y empezamos con la hostilidad, el aislamiento. La producción baja y lo que menos queremos es que la producción baje en nuestras empresas. Ya está bajando, está mermando considerablemente y tenemos que ser conscientes de eso. También hay que tomar en cuenta este tipo de peligros físicos, ¿no? Un aire acondicionado, el tema de nuestras conexiones eléctricas, porque inciden y bastante. La gente está nerviosa, patea los cables, no camina bien. Necesitamos tomar en cuenta estos temas. Tal vez no se den en el momento, tal vez no se dé un resbalón en el momento, pero si tenemos en nuestra tabla hiper que es posible en esta área que se produzca un resbalón, nuestras medidas de corrección nos van a indicar qué tipo de medidas deberemos aplicar para evitar este tema. Nos estamos adelantando. Y esto significa producción, significa mantenernos en la línea de los negocios, significa nueva normalidad. El tiempo y el uso de los EPPs también son factores de peligro físico. Mucha gente se va a colocar sus lentes, sus chofas, sus mascarillas, de manera que esté como en la imagen podemos ver, ¿no? Este personal médico. Este personal médico está 24, 48, 36 horas sin retirarse los implementos de seguridad. Puede que algunos de nuestros trabajadores hagan exactamente lo mismo y vamos a tener peligros físicos. Tenemos también que estar preparados para esto. Socializar con nuestros trabajadores el por qué estamos dando dotaciones de implementos de bioseguridad para el recambio y cuándo generar el recambio, en qué momentos. Si vamos a entrar a un comedor, ¿cómo vamos a realizar la labor del comedor sin nuestro implemento de bioseguridad? ¿Cómo vamos a generar la nueva postura del implemento de seguridad? Es importante conocer todo esto para evitar este tipo de peligros. Y vamos a hablar del acceso a la información, que es parte del proceso, la señalización. Señalizar e informarse es parte de nuestras empresas. Muchas de nuestras empresas ya tienen señalización, muchas no. Pero no tenemos señalización contra el COVID-19, como lavarnos las manos, en qué momento y lugares tenemos que hacer o dejar nuestro lavamanos. Tendremos que implementar nuevos lavamanos, en qué lugares de la empresa, antes de ingresar, después de ingresar, en medio de los casilleros, en el área en los pasillos de, de paso, en los patios o sectores abiertos, ¿dónde vamos a tener nuestros lavamanos? O solamente en los baños. ¿Cuál es la incidencia de ingreso a los baños? ¿Cómo vamos a trabajar con esto? Y todo esto es informarnos y señalizar. Hay mucha información en el Internet y debemos centrarnos en aquella información que es legalmente adecuada y probada. Hablamos de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Salud dependiente del Estado boliviano. Mucha otra información es pertinente cuando esta información proviene de profesionales que tenemos experiencia. Cuando encuentren información de personas que no conocen, no las tomen muy en cuenta, léanlas, pero no las tomen en cuenta todavía, hasta que sean probadas. Es importante siempre referirse a entidades que tienen información veraz. De esta forma, ayudamos a que la información que no es óptima llegue a los oídos de nuestros trabajadores, causando los problemas psicosociales de los que les había hablado anteriormente. Hace unos días, hace unos 2 días, me hablaban de que China está haciendo una guerra bacteriológica contra Estados Unidos y que Donald Trump además había detectado que había un problema con estas apariciones de los ovnis y que Japón se está armando para la lucha contra los ovnis y que todo se derivaba por el COVID-19 y de todo esto tiene culpa las antenas del 5G. Una novela totalmente descabellada, algo que no, yo la verdad no he llegado hasta el día de hoy a comprender cuál es el hilo de toda la trama. Tampoco me interesa, pero es importante reconocer que muchas de estas informaciones están corriendo las redes sociales y que nuestros trabajadores se están alimentando de esta información. ¿Cuán peligrosa puede ser esta información para nuestros trabajadores? Mucho, muy peligrosa.
Cortar información en los centros de labor es importante, porque solamente vamos a dar paso a información verídica y veraz. Esto viene con señalización y con informes. Informes de la página de la Organización Mundial de la Salud o del Ministerio de Salud del Estado Plurinacional. La imprimimos y la mostramos a nuestro personal. Y tratamos de evitar, socializando con ellos, que generalicen comentarios que no están plenamente verificados. Entonces, de esa manera es que nosotros vamos a generar información y señalización específica, preventiva y posiblemente correctiva. Tendremos un área de aislamiento por si alguno de nuestros trabajadores cae enfermo del COVID-19, señalizar un área donde vamos a tener una cortina de plástico con una silla, una cama o una camilla donde la persona que posiblemente esté afectada pueda descansar esperando a que venga el personal de salud correspondiente de los centros de salud a los que estamos adscritos. ¿Por qué necesitamos un centro así de aislamiento, un espacio de aislamiento? Para evitar que los trabajadores entren en psicosis. Ese momento todos, no, ha caído, parece que tiene COVID-19, todo el mundo va a agarrar sus pilchas y va a tratar de salir de la oficina. Se va a generar una psicosis de salida. Imagínense si está verdaderamente enfermo y ha causado varios infectados dentro del área de trabajo. Procedimientos de estos también tienen que estar detallados en el hiper que vamos a ir generando, porque es la única manera que vamos a tener nuestra carta de navegación con todos los procesos y todas las situaciones, puertas y ventanas controladas en el proceso laboral que vamos a tener. Aquí vamos a evaluar riesgos. La jerarquía de las medidas de control nos implica que hay varios niveles. Por ejemplo, el nivel de eliminación, el de sustitución, medidas técnicas, medidas administrativas, de comportamiento y de EPPs. Cuando hablamos de eliminación y sustitución y medidas técnicas, estamos hablando de la fuente. ¿Cómo vamos a eliminar la fuente? En este caso, el COVID-19. ¿Podremos eliminarlo o no? En mi empresa no puedo eliminarlo, o sea, está presente. ¿Puedo sustituirlo? No quisiera sustituirlo por nada, o sea, tal vez por algo que no sea mortal, pero tampoco puedo hacerlo como empresa. ¿Podría utilizar medidas técnicas? Ah, sí, eso sí puedo hacer. Puedo utilizar medidas técnicas para controlar el riesgo. Luego viene el medio por el cual yo voy a generar cierto tipo de medidas, estas medidas técnicas que me van a bajar también a medidas administrativas. Mi medida técnica puede ser la dotación de barbijos y de guantes a mis trabajadores. Mi medida administrativa va a ser cuál es el presupuesto y la aprobación del presupuesto. No van separados, siempre van juntos. La medida técnica tiene que ir apoyada por la medida administrativa. ¿Vamos a invertir dinero? Sí. Ya lo estamos haciendo. Y vamos a seguir invirtiendo. Porque nosotros tenemos en las empresas la visión de que la empresa va a ir más allá de acá 5 años. Va a sobrevivir al COVID-19. Por lo tanto, el nivel de inversión va a ser aceptable en la medida en la que nuestra empresa se mantenga en el mercado de los negocios. Entonces, vamos a tener medidas administrativas. A nivel del receptor de nuestros trabajadores y de nosotros mismos, las medidas son de comportamiento y de implementos de protección personal o de equipos de protección personal. Cuando nosotros hablamos de comportamiento, estamos hablando, y miren el círculo, estamos hablando de comportamiento como medida administrativa, como medio y como receptor, como un enlace entre lo que son los equipos de protección personal y las medidas técnicas que se van a asumir dentro de la entidad, dentro de la empresa. Por lo tanto, el comportamiento es tanto más importante que las medidas técnicas y las medidas administrativas. Para esto necesitamos socializaciones y capacitaciones. No todos nuestros trabajadores son disciplinados. Hay muchos rebeldes. Necesitamos no castigarlos y no despedirlos. No podemos despedirlos por ley, no podemos hacerlo. Pero sí podemos generar un cambio en el comportamiento de estas personas a través de información verídica por personas que realmente están capacitadas en el tema y que van a entregar cierto tipo de valores motivacionales para el cambio del comportamiento del receptor.
De esta forma es que vamos a generar un aumento de la eficacia y la sostenibilidad y una disminución del tema del riesgo. Aumentamos la participación y la supervisión y disminuimos el riesgo. Es importante que tomemos en cuenta esto. Una vez que tenemos participación de nuestros trabajadores y nosotros como supervisores, el riesgo va a ir bajando. Nos vamos a ocupar del tema del comportamiento y de la dotación de los implementos de protección personal. Ojo, que no es todo para todos. Tal vez un soldador se sienta muy incómodo con un guante de nitrilo, un guante quirúrgico, y encima un guante de soldador, tal vez no pueda trabajar con eso, o una mascarilla que obviamente le va a evitar el tema de la inhalación de los gases de la soldadura, pero que a la vez le va a servir para evitar el contacto del virus, ¿no? Este tipo de trabajadores generalmente se andan frotando los ojos, se tocan la cara. ¿Cuál va a ser el procedimiento para con ellos? ¿Será necesario un EPP diferenciado o no? ¿Necesitarán una mascarilla todo el tiempo? ¿Necesitarán un protector facial todo el tiempo? Más allá del que tienen. ¿Podrán utilizar el que tienen todo el tiempo? Todo esto se evalúa en nuestra tabla HIPER y esto es por áreas de trabajo y por empresas. No todos los soldadores trabajan de la misma manera de empresa a empresa. No todos los soldadores realizan la misma labor de empresa a empresa. Se suelda con diferente tipo de material, están sometidos a diferente tipo de riesgo, pero en temas del COVID-19, tal vez esas medidas de seguridad que ya están aplicando e implementos de seguridad puedan causarle problema con los implementos de bioseguridad. Entonces, necesitamos aterrizar esto en nuestra área de correcciones de la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Entrando de lleno al IPER, a la identificación de peligros y evaluación de riesgos, podemos ver que vamos a tener cierto tipo de valores. Vamos a hablar primero del nivel de exposición. El nivel de exposición nos dice cuántas veces y por qué tiempo va a estar sometido el trabajador a ese nivel de exposición, ¿no? El nivel de exposición puede ser continuo, puede ser frecuente, puede ser ocasional, puede ser esporádico, y le asignamos un valor, 1, 2, 3 y 4. Estos valores pueden variar dependiendo de las áreas y la metodología que utilicemos. Yo estoy utilizando una metodología que la van a trabajar también con la ISO 45000, se ha trabajado con las OSHA 18001 y la utilizamos desde México hasta Chile, Argentina, etcétera. Es algo muy estándar. Otros utilizan otro tipo de valores, pero yo estoy utilizando un tipo estándar, ¿no? He visto que muchas empresas están utilizando este tipo de valoración, así que vamos a aplicar esta valoración. La continua dice que el nivel de exposición se expresa o se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. Frecuente cuando la exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos. Y ocasional que se presenta alguna vez durante la jornada laboral por un periodo de tiempo corto. Alguna vez por un periodo corto. La esporádica es cuando se presenta de manera eventual. El nivel de deficiencia. Cuando hablamos de nivel de deficiencia, estamos hablando de muy alto, alto, medio y bajo con valores de 10, 6, 2 y un valor que no se asigna. No es cero, es un valor no asignado. ¿Está bien? No es cero. Porque si hacemos cero en nuestras fórmulas que vamos a ir aplicando, nos va a salir todo en cero y esa no es la idea del trabajo. Para el nivel de deficiencia muy alto se detectan peligros y que se determinan como posible generación de incidentes o consecuencias muy significativas. O sea, ¿cuán deficientes somos? ¿Somos muy, muy deficientes en este aspecto? ¿O tenemos un nivel alto de deficiencia o un nivel medio? Alto dice que se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas o la eficacia del conjunto de medidas preventivas. Medio, se detecta peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas y de menor importancia. Y bajo, cuando no se han detectado consecuencias algunas. El nivel de probabilidad va entre 40 a 2 en este tipo de secuencias, 24 a 40, 10 a 20, 6 a 8 y 2 y 4, generando niveles de probabilidad muy alto, alto, medio y bajo.
La probabilidad será determinada como situación deficiente con exposición continua o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia en el nivel muy alto. En el nivel alto estamos hablando de situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien una situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. Dice que la materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral. En la vida laboral. Medio. La situación es deficiente con exposición esporádica o bien situación mejorable con exposición continuamente frecuente y es posible que suceda el daño alguna vez. Y bajo hablamos de que no es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible. Hablamos del nivel de consecuencias o severidad. El nivel de consecuencias se da como mortal o catastrófico, muy grave, grave o leve. Se detalla en los valores de 10, 25, 60 y 100. El significado en daños personales como consecuencia o severidad es que el mortal obviamente va a tener significado de muerte. El muy grave, lesiones o enfermedades graves irreparables, incapacidad permanente o invalidez. Y graves, como lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal. Y obviamente las leves con lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad. El nivel de riesgo va del 1 al 4 y en estos valores de 600 a 4000, de 150 a 500, de 40 a 120 y el 20. Son situaciones críticas en el nivel 1, el nivel 2 situación a corregir y adoptar medidas de control inmediato, en el nivel 3 mejorar si es posible los niveles que existen y en el nivel 4 mantener las medidas de control existentes. Podemos ver abajo una tabla con nuestros hermosos colores de la bandera boliviana, rojo, amarillo y verde. En verde tenemos situaciones a nivel de consecuencias relativamente aceptables. En nivel amarillo son aceptables, pero necesitan cuidado. Y en nivel rojo estamos hablando de que es intolerable, o sea, necesitamos niveles de control inmediatos en cuando se presenta este tipo de riesgo. El nivel de consecuencias se genera, ya lo habíamos visto, con este tipo de valoración del 10 al 100 y el nivel de probabilidades del 2 al 40. La multiplicación de ambos genera el nivel de riesgo. ¿Dónde voy a multiplicar o cómo lo voy a trabajar? Hablemos de nuestra tabla hiper, una tabla estándar, una tabla que no representa mayor problemática y que nos dice, por ejemplo, al tener un número de actividad, vamos a tener subactividades y estas subactividades también pueden tener otro tipo de subactividades. Atomizar lo más posible nuestros niveles de áreas de trabajo de influencia laboral es importante. La categoría del peligro como evento peligroso, la causa o condición de deficiencia o inseguridad o falla, la consecuencia es la lesión más probable y los controles existentes actualmente. Esta parte es importantísima llenarla, importantísima, porque esto nos da la fotografía actual de los niveles de seguridad de nuestra empresa. Luego viene el nivel de exposición, el nivel de eficiencia, y la multiplicación de ambos nos va a dar el nivel de probabilidad. Ya nos va a dar un número. Este número lo vamos a mantener y vamos a generar dentro de nuestra tabla el nivel de consecuencia. Vamos a darle otro número. Y entre estos dos números, la multiplicación va a ser nuestro nivel de riesgo. Y este nivel de riesgo, de acuerdo a nuestra tablita del rojo, amarillo y verde, va a determinar si necesita acciones correctivas inmediatas que pueden esperar que sean importantes y aquellas en las que vamos a mantener los niveles de seguridad y bioseguridad con los que estamos trabajando. Luego vienen los controles propuestos, los responsables, los recursos y la frecuencia o plazo con el que vamos a ir aplicando estas medidas correctivas o de control. Dentro de nuestra tabla podemos ver, por ejemplo, que aquí vamos a utilizar los baños. Vamos a decir que la categoría de peligros que hay falta de higiene, que la causa o condición de deficiencia es que no existe agua para el lavado de manos, no hay jabón, no hay toallas desechables, no tenemos EPP de recambio, etcétera, etcétera. Es algo que vamos a ir analizando situación por situación. Puede causar contagios de COVID, nos habla como consecuencia. Y como control existente actual, dice que cada semana se cambia papel y jabón y se encarga la empresa de limpieza. Tenemos una empresa de limpieza que se encarga.
Perfecto. Entonces vamos detallando nuestros niveles de probabilidad. Le damos un 2 a nuestro nivel de exposición, un 10 a nuestro nivel de deficiencia y nos va a dar como nivel de probabilidad un 20. Luego hablamos de nuestro nivel de consecuencia, que no es muy alta, por lo tanto vamos a generar un 60. Entre 20 y 60 vamos a tener un valor de 1200, que es nuestro nivel de riesgo. Si hablamos de nuestra tablita de niveles de riesgo, 1200 se encuentra acá. Necesitamos una acción inmediata, está en rojo. Por lo tanto, como control propuesto, vamos a utilizar que cada día se debe verificar la existencia de elementos de limpieza y recambio. Los responsables puede ser la misma empresa de limpieza y o designar a un trabajador responsable nuestro que vaya verificando estas acciones. Y los recursos vienen como control administrativo. Adendar al contrato de la empresa de limpieza este tipo de controles o la designación de un trabajador responsable. Podemos tener un trabajador que ha dejado sus funciones porque hemos decidido que nadie sale de nuestra área de trabajo a visitar clientes, por ejemplo. Entonces podemos ir cambiando funciones y indicándole que mientras dure el tema del COVID y se nivele todo el tema laboral, él va a realizar las labores de control de bioseguridad de la empresa, ¿no? Un poco para justificar el tema de su sueldo y otro poco porque no queremos despedir al personal. Y luego decidimos qué tipo de frecuencia o plazo vamos a trabajar. Aquí yo le he puesto como diario, ¿no? Esta es una tabla hiper. Esta es una tabla con la que nosotros podemos trabajar y con la que vamos a ir, perdón, con la que vamos a ir regulando nuestra línea de ingreso de la cuarentena. Cuando hablamos de niveles de control propuesto, también vamos a hablar de capacitaciones, socializaciones, compra de materiales, y ahí nos va a dar cierto tipo de cronogramas de trabajo, porque no nos olvidemos que con riesgos altos nuestros cronogramas tienen que ser muy cortos, el apoyo de la parte administrativa tiene que ser definitivamente fuerte, y qué mejor para nosotros que respaldar nuestras acciones de manera técnica con una tabla que valore nuestras acciones y les muestre a las gerencias y a los administrativos que realmente necesitamos, por qué lo necesitamos, cómo estamos y qué controles estamos proponiendo. Es importante por eso esta tabla. Es una herramienta muy sencilla, muy fácil de utilizar y que va a implicar tener una fotografía clara de nuestra empresa, tanto el de ahora como aquella fotografía que deseamos obtener en un futuro cercano. El plan de emergencia y COVID-19. La ISO 45000 me habla de preparación y respuesta ante emergencias en su apartado 8.2. Básicamente me está hablando de que el establecimiento de la respuesta planificada a las situaciones de emergencia debe incluir la prestación de primeros auxilios, la provisión de formación para la respuesta planificada, o sea, capacitaciones para el personal, las pruebas periódicas y el ejercicio de capacidad de respuesta, o sea, simulacros, la evaluación del desempeño y cuando sea necesario la revisión de la respuesta planificada, incluso después de las pruebas, o sea, nuevo simulacro y evaluación de estos. La comunicación y provisión de la información pertinente, estamos hablando de información, señalización, cursos, capacitaciones, y la comunicación de la información pertinente a los contratistas, visitantes y demás. Información referida a las personas que van a entrar dentro de nuestra área de trabajo. Si hablamos de un vendedor que tiene que ir a visitar clientes, lo primero que tenemos que hacer es asegurarle a nuestro cliente que el vendedor no tiene el COVID-19 o que por lo menos estamos tomando las medidas necesarias para evitar este extremo. De esa manera el cliente va a aceptar recibir a una persona. De inicio no van a recibir a nadie, ningún cliente les va a recibir a sus vendedores o a sus cobradores, ¿sí? Entonces vamos a tener que entrar en modalidad de teletrabajo. Llamadas telefónicas, conferencias virtuales, reuniones de grupo, es importante que tomemos en cuenta esto. Bueno, para el plan de emergencia básicamente vemos los recursos de emergencia cotidianos, señalización de evacuación de registros, extintores, detectores de humo, gabinetes contra incendio, camillas de campaña, férulas, botiquines de primeros auxilios, materiales de contención. Todo esto ya lo tenemos en nuestras oficinas o deberíamos tenerlo, de acuerdo a la ley 16998 y a la normativa del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. A esto, por el COVID-19, tenemos que sumarle señalización de bioseguridad,
botiquines de primeros auxilios que impliquen, por ejemplo, el tema de nuestra área del botiquín tendrá que tener una pequeña área de aislamiento, el material para aislar a las personas, mantas, oxígeno que pueda ayudar a colocar a la persona que ha sido afectada, números de emergencia a disposición y medidas de contención. Cuando nos asustamos porque tenemos una persona con COVID-19 en la empresa, nadie se va a acordar de las medidas de emergencia ni de los números. Necesitamos tenerlo señalizado de manera clara en cada uno de nuestros ambientes para que todos podamos generar una llamada. ¿Está bien? Obviamente, eso de las llamadas puede ser que tengamos un conducto regular. Aquí vamos a armar brigada contra el COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa brigada nos va a ayudar a poder gestar cierto tipo de pasos como un plan de emergencia, ¿no? ¿Quién se va a encargar de llevarle el oxígeno a la persona? ¿Cómo lo vamos a trasladar? Nos capacitaremos en el cómo. Es importante tener todo esto decidido. La reducción del riesgo ante el COVID-19 habla que los adultos mayores de 60 años, las embarazadas, los niños, van a tener incidencia en el virus. Ya la tienen y por eso es que los estamos cuidando. Entrar en modalidad teletrabajo es importante tener las adendas legales, hablen con sus abogados, con su área legal, recurran a abogados laboralistas, para que les ayuden en las adendas de teletrabajo. Tiene muchas aristas. Por ejemplo, si le estoy pagando a mi trabajador un alquiler por su equipo de computación en su domicilio, que no aparezca este alquiler en el sueldo del trabajador, porque a la hora de las primas o a la hora del aguinaldo, este monto se va a contabilizar también para el pago del aguinaldo, etcétera, etcétera. Que no es conveniente para la empresa y tampoco está regulado por la ley de teletrabajo que ha sacado el gobierno. Entonces debemos generar adendas que sean claras y específicas en el área de teletrabajo. El personal con enfermedades de base, diabetes, enfermedades respiratorias y otros, debe estar en un listado de trabajo para nuestro hiper, porque también para ellos necesitamos generar, puede ser un cambio de área de trabajo, un cambio de espacio de trabajo, que vaya a un espacio más ventilado, más tranquilo, con menos contacto con sus compañeros de trabajo y el público. Cuando hablamos de simulacro y evacuación o simulacros de evacuación, generalmente las empresas grandes han hecho el simulacro de evacuación de incendios. Ahora tenemos que hacer el de control del COVID cuando tenemos una persona enferma, ¿no? ¿Cómo vamos a actuar todos? Y para eso tienen que estar todos los trabajadores. Más allá de generar una psicosis en los trabajadores, porque esto puede suceder, si lo manejamos de manera motivacional, con un coaching motivacional, seguramente vamos a generar un compromiso de ellos a el comportamiento seguro dentro de ese evento que pueda ocurrir. Un simulacro nos ayuda en mucho. Se generan tiempos de evacuación, grados de participación, actitudes de las personas, percepción de la alarma y los ejercicios realizados, que generalmente se lo hacía con extintores, transporte de víctima, verificación de la seguridad. Ahora también vamos a ver la reacción ante el enfermo del COVID-19. Y es importante hacerlo, muy importante. Dentro de los primeros 15 días de labor ya deberíamos estar realizando este tipo de labores y capacitaciones. La incertidumbre de los trabajadores es un arma de doble filo muy fuerte. Puede ser que nuestra producción baje mucho más de lo que estamos planificando que baje o que ya ha disminuido. Aquí vamos a realizar la revisión de servicios también como otro paso dentro de la tabla de hiper. Cómo está nuestra energía eléctrica, el agua potable, los baños y los lavamanos, es importante saberlo. Y los gases combustibles, ¿no? Tenemos personas que si están con síntomas del COVID-19 y están manejando o se manejan en áreas con combustible, se pueden desmayar y podemos causar daños que pueden ser irreparables en la empresa, más allá del daño personal que va a sufrir el trabajador. Y aquellos planes de emergencia específicos al COVID. Servicios médicos, tenemos que saber dónde están, cómo están, qué tiempo se demora o nos demoramos en llamarlos y en que asistan. La distancia social, cómo vamos a trabajar en los baños, cómo vamos a trabajar en los comedores, en las áreas, entre comillas, sociales que teníamos en la empresa. El manejo de casilleros, vamos a implementar casilleros. O sea, lamentablemente es un
es un factor de inversión que tienen que realizar las empresas. No podemos dejar al azar que las personas que entran con su ropa de calle puedan entrar a nuestra área de trabajo. Tenemos un enfermo o 2 o 3 o 10 o 20 contagiados y nuestra producción va a bajar porque la empresa va a parar. Vamos a entrar todos en cuarentena y ese es un problema muy serio. Áreas de desinfección, hay que estudiar qué tipo de áreas. No todas las áreas de desinfección son iguales en todas las empresas. No todos los túneles de desinfección se pueden aplicar en todas las empresas. Entonces, el examen de seguridad y salud en el trabajo y bioseguridad debe darse intuito empresa. Señores, creo que he llegado a generar o a absolver algunas dudas en cuanto a conceptos y la aplicación del hiper. Les agradezco muchísimo por la atención. Estamos con el tiempo bastante corto ahí, pero me gustaría responder varias de las preguntas que se han podido presentar en el transcurso de la charla. Muchísimas gracias nuevamente. Soy Carlos Antesana y soy especialista en seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias, ingeniero Antesana. Vamos a habilitar ahora el chat para leerle las preguntas que hacen los participantes. Tenemos una pregunta de Edwin Fernández que dice, cuando un trabajador se detecte un posible contagio o contagio del COVID-19, esto en su área de trabajo, ¿cómo se deberá valorar este evento como enfermedad profesional o ocupacional? Además, ¿se deberá realizar un reporte del evento? Disculpe, está con el micrófono apagado. Ahora Perdón, sí. ahora sí. Gracias. Ahora sí, muchas gracias. Sí. Sí, primero, obviamente se tiene que realizar un reporte al respecto. Se tienen que controlar los tiempos de respuesta y las acciones que se están dando y la actitud de los trabajadores. Es importante anotar todo esto. Por lo tanto, es bueno tener un simulacro antes. ¿Y cómo lo catalogamos si es enfermedad laboral o de salud ocupacional? En realidad viene a ser una enfermedad, no se lo cataloga como enfermedad laboral, no entra de la categoría, dentro de esa categoría, pero sí entra en la categoría de un accidente sanitario, un accidente de salud. Un accidente de salud se lo cataloga como un evento de salud que no ha sido previsto y que tampoco ha sido causado por el trabajador. Él no está buscando, nadie está buscando contagiarse del COVID-19. Es un evento eh, no deseado. Entonces podemos catalogarlo como evento no deseado, que sería lo más correcto dentro de las normas de la ISO 45000. Perfecto. Muchas gracias. Ahora tenemos la pregunta de Tania Michelle. Ella consulta, ¿es obligación del empleador proveer de todo el equipo de protección personal necesario para proteger al colaborador del coronavirus o cada colaborador debe proveerse de su propio EPP? Ya, la respuesta es simple. La ley y la normativa de la 4229, si no me equivoco, nos indica que el empleador es el responsable de dar los implementos necesarios al trabajador. La ley 16998 también me indica que el empleador es el responsable de todos los implementos de seguridad de los trabajadores y en este sentido, en este concepto también ingresan los implementos de bioseguridad. Perfecto. Acá tenemos otra consulta de Michelle Ferreira. Dice, ¿es útil y o legal solicitar al personal externo, contratista, un test de COVID-19 para ingresar a planta o u oficina para ejecutar un servicio temporal? Por ejemplo, para los servicios de limpieza, vigilancia o aquellos que se prestan a empresas de gas y petróleo. Em, bueno, todos están preocupados por el COVID-19 y en un tiempo más, hablo de un año aproximadamente, sí va a ser necesario solicitar un examen de COVID. En este momento es imposible. Es imposible porque ni siquiera el gobierno ha tenido la posibilidad de comprar la cantidad necesaria de reactivos que se necesitan para los exámenes de COVID. Eh, Hemos entrado como país en una lista de espera
y debemos ser el país 50 y tantos, ¿no? O sea que estamos esperando todavía que nos liberen los reactivos para realizar esto. Yo he hablado con algunos personeros de gobierno, algunos amigos, y me indicaban que ellos tienen la disposición y el presupuesto para comprar los 11 millones y pico de pruebas o de reactivos para generar las pruebas del COVID-19. El problema es que no hay en el mercado. Entonces, por un buen tiempo, dada la solicitud de los países y de las entidades llamadas a realizar estos estudios, no vamos a tener a disposición en laboratorios privados, por ejemplo. Entonces es insulso pedir a las personas este tipo de implementos o de certificaciones. Pero ¿qué vamos a hacer en todo caso? O sea, ¿cómo nos aseguramos que estas personas que están ingresando a nuestra área de trabajo no tienen el COVID-19? En realidad no tenemos cómo asegurarnos esto. Lo que sí tenemos es la garantía de nuestras propias medidas de bioseguridad y pedirle a los proveedores que también tengan medidas de bioseguridad para entrar a trabajar en nuestras áreas laborales. Ya les digo, nuevamente les repito, toda empresa necesita tanto un programa de seguridad y salud en el trabajo específico para su empresa, como un programa de bioseguridad específico para su empresa. Deberíamos todos fiscalizar o auditar este tipo de programas de bioseguridad y de seguridad y salud en el trabajo. Deberíamos hacerlo con personal que está capacitado, que tiene años de servicio y no solamente confiar en profesionales que tal vez no tienen toda la expertise necesaria para esto, ¿no? Muchas empresas, yo he visto, están metiéndose a dar procedimientos de bioseguridad a todo el mundo. Entiendo que es un tema comercial de oportunidad, pero no todos deberían hacer eso y no todos están capacitados para eso. En realidad, si tú contratas a alguien, también presupuesta que fiscalicen este tema. Y en la fiscalización y en la auditoría se te va a recomendar cuáles son las metodologías de trabajo para hacerlo con los proveedores. No sé cómo vamos a verificar que estos señores también tengan los mismos niveles de bioseguridad que nosotros. Bien, muchas gracias. Acá tenemos otra consulta de Einar Obando que dice, sobre el transporte del personal, ¿es necesario que el transporte sea de puerta a puerta o se pueden crear rutas y contratar el servicio de buses? De ambas formas es posible, es factible hacerlo. Lo ideal es que sea puerta a puerta, obviamente. Así garantizas que, que salga del domicilio a tu fuente laboral y viceversa. Pero en muchos casos no es posible, o sea, no puedes ir casa por casa recogiendo personal, salvo que tengas un contado número de personas que van a entrar en labor, en operativo en tu área de trabajo. Cuando tienes mucho personal, el hecho de citarlos en un punto específico para poder tomar un bus es importante. Aquí vienen también medidas y procedimientos de transporte público. Casualmente estamos trabajando en eso en un grupo de trabajo que se ha armado con profesionales de seguridad y salud en el trabajo. Voy a tratar de compartir esto también con la AmCham para que les pueda entregar un procedimiento de transporte seguro. Y si no, léanse el código de tránsito, por favor. ¿Y para qué, ingeniero, el código de tránsito? Aunque ustedes no me crean, vayan y revisen. Están los aspectos de bioseguridad y cuidado en el transporte de pasajeros. De manera general, pero están ahí. Entonces, muchas de las cosas que necesitamos ya están en el área legal. En Bolivia tenemos leyes para todo y normas para todo. Lo que nos falta es cumplirlas. Entonces, yo les aconsejaría que lo hagan de las dos formas, en tanto y en cuanto les sea factible realizarla de una forma o de otra. ¿Está bien? Bien, muchas Gracias. gracias. Acá tenemos otra consulta de CM que dice, ¿cuál es la diferencia entre protocolo y procedimiento de bioseguridad? Ya. Un protocolo básicamente es un tema escrito que va a generar puntos específicos de acción. O sea, yo llego, bajo del vehículo, me limpio los pies en la alfombra que está designada para el caso, me lavo las manos, entro al túnel de desinfección, estoy 3 minutos en el túnel de desinfección, salgo del túnel de desinfección, me vuelvo a lavar las manos, me saco la ropa, abro el casillero, la deposito, saco mi ropa de trabajo, me pongo la ropa de trabajo, me vuelvo a lavar las manos, vuelvo a pasar por un túnel de desinfección, entro al área laboral, recién marco mi presencia o doy parte al jefe o firmo mi libro de ingreso y paso a mis labores diarias. Ese es un protocolo, paso por paso.
Una norma es algo general. Al ingresar, por ejemplo, ¿no? Al ingresar, voy a ingresar por el túnel y voy a realizar el cambiado de ropa dentro de mi casillero y posteriormente paso a realizar mis labores. Punto. Es una norma muy general. Esa es la diferencia entre procedimientos y protocolos. Muchas gracias. Paula Barrera consulta, ¿es recomendable utilizar cámaras o mochilas de desinfección? De ser recomendable, ¿qué solución diluyente se debe utilizar? Ya. Recomendables las cámaras de desinfección. eh, en determinado momento se dice que no son recomendables. Más que nada por el reactivo que se va a utilizar. La gente está utilizando cloro diluido. Y a todos nos ha ardido los ojos, la nariz, la boca, la piel cuando hemos pasado por esos túneles. Han diluido más el cloro, entonces nos han dado una pequeña ducha que no nos ha servido de nada. Entonces, ¿qué elementos vamos a utilizar? Habíamos visto el uso del vinagre diluido, por ejemplo. Estamos viendo el amonio cuaternario. Ese es el elemento. El amonio cuaternario. Es un derivado del amoníaco, pero que está en una solución que es natural, que elimina los virus y que no hace incidencia en el ser humano, ni en la piel ni en las mucosas tanto de orificios nasales u oculares. Se lo puede utilizar. La efectividad de los túneles está dada en el tiempo de exposición. No se los debería estar aplicando ahora como se los está aplicando. La gente pasa por ahí, da 2 pasos y se ha salido del túnel. Deberíamos estar con un tiempo de exposición, con un elemento que realmente no nos va a hacer daño y aún así el túnel de desinfección no es un elemento que vaya a garantizar la eliminación del virus en la persona. O sea, eso tenemos que tenerlo bien en cuenta. Y la pregunta consiguiente es, entonces, ¿vale la pena un túnel de desinfección? En realidad, los procesos de desinfección van desde el lavado de manos con agua y jabón hasta los cuidados del barbijo y los guantes. En ningún momento se ha establecido los túneles de desinfección. Son buenos cuando llevas paquetes, son buenos cuando tienes que cambiarte la ropa y tienes un casillero para cambiarte la ropa, pero por lo demás, si no tienes el elemento adecuado de aspersión, no te va a servir. El cloro, lavandina o lejía, como le llamamos, sirve básicamente para pisos y paredes, ¿no? Con una ventilación adecuada. Es importante que también sepamos esto. Gracias. Gracias. Acá tenemos una consulta de Ismael Flores que dice, sabemos que es bueno implementar todo, pero en temas de costes, ¿qué implementos básicamente se debe tener? Porque sabemos bien que hay procedimientos y protocolos que se debe hacer personalmente, pero en temas de equipo, de bioseguridad y otros, hay costes elevados y también de menor coste. ¿Qué sugiere? Esto depende mucho del tipo de trabajo que vayas a realizar. O sea, si tú vas a realizar un trabajo eminentemente administrativo, vas a necesitar barbijo, guantes y gel antibacterial y punto. Vas a agarrar y vas a separar los ambientes con acrílico transparente para evitar un tipo de contagio indeseado con el virus y pare de contar. Pero si estás trabajando en un ambiente que manejas alimentos, vas a necesitar un overol desechable, vas a utilizar guantes de mejor calidad y de uso más prolongado, vas a necesitar ya no barbijos, sino vas a necesitar mascarillas de protección de media cara o de cara completa, vas a necesitar tal vez de doble vía, vas a necesitar en vez de lentes de protección chofas, zapatos de seguridad que vengan con una protección para zapatos, ¿no? Depende mucho del área de trabajo al que te estés refiriendo. No vamos a tener un estándar de elementos de bioseguridad. No es bueno tener un estándar, no es suficiente con una mascarilla, un guante y un gel antibacterial. No, porque no todas las labores se realizan de la misma manera. Por eso es importante que el estudio de bioseguridad la realice un profesional que tenga la experiencia necesaria en áreas industriales o en áreas de construcción o en áreas petroleras o en áreas mineras, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Ingeniero Antesana, tenemos más consultas. Invitamos a todos los participantes a contactarlo para poder hacer estas consultas que están saliendo con el tema.
Agradecemos a todos por haber participado, sobre todo a la exposición de usted, ingeniero, a nombre de la licenciada Gisela Morales. Le agradecemos por su participación, por su exposición, y los invitamos a que nos sigan en las redes. Vamos a seguir con más webinars y les agradecemos por su participación. Muchísimas gracias, AmCham, y hasta otra oportunidad. Muchas gracias por la atención, amigos. Gracias.